Déjenme solo un ratito. No, estoy conduciendo por si acaso. Ya, no se preocupe. ¿Dónde está? Profe, disculpe, estoy todavía en el trabajo. ¿Me puede esperar un ratito y ya me Claro, conecto no con hay la cámara? problema. Gracias. Sí, no hay problema, no te preocupes. Profe, buenas noches. Yo por ratos apagaré la cámara porque también estoy en el inglés. Ya, no Porfa. te preocupes. Gracias, thank you. No te preocupes. Nada. Listo, chicos, a ver. Aquí quiero que me presten atención en esto que voy a decir en este instante. A ver, nosotros vamos a llevar las clases más o menos de esta manera, ¿sí? Como ustedes ya vieron la anterior semana, que dimos teoría y ya hacíamos casos prácticos. Dimos teoría y hacemos casos prácticos, ¿cierto? Los días viernes van a ser más de casos prácticos para que nosotros podamos ir resolviéndolos poco a poco. Los días viernes, de igual manera, serán cuando nosotros podamos exponer hacia cada uno de nosotros, los sus compañeros, los casos que hemos visto. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Ya, chévere. Es decir, el caso práctico que realizamos el día viernes, guárdenlo con ustedes, ¿ok? Hasta este día viernes, que será el día que ustedes puedan exponer este caso práctico. Listo, chicos. Déjenme solo comparto la pantalla. Me avisan, porfa, si se está viendo. Sí, profe. Sí, se ve. Muchas gracias. Para terminar con esto, en sí, con lo que es la introducción a gestión de nómina y poder irnos a conocer o saber sobre las teorías salariales, ¿sí? Vamos con los aportes, ¿sí? Que hablábamos anteriormente. Hablábamos de los aportes que da tanto el patrono como la persona hacia el I. Esto es visto como un beneficio social o es visto como un beneficio legal. ¿Por qué? Porque es un beneficio legal. ¿Quién me recuerda? ¿Por qué es un beneficio legal? Porque es un derecho que el trabajador tiene por ley. Es un derecho, exactamente, muchas gracias, que el trabajador tiene o goza por ley. ¿Ok? Existe el aporte patronal y el aporte personal. El aporte patronal es, es un, es un valor, ¿sí? Que es obligatorio que el empleador debe depositar a las arcas del IES, ¿sí? Que es del 11.15% de todo el ingreso mensual percibido del trabajador. Adicionalmente, se recarga el 0,5% del IS y el 0,5% del SECAP, ¿sí? Que son organismos reconocidos. Aquí tenemos que tomar en cuenta por qué existe este recargo adicional que existe, ¿sí? Si bien es cierto, el IES es una institución que ya no está en funcionamiento, ¿sí? El IES era la institución que te daba los créditos educativos para que nosotros podamos profesionalizarnos, de cierta manera, ¿no es cierto? Pero de igual manera existe este incentivo hacia las instituciones estatales, ¿sí? Que pague el patrono, para que exista este crédito educativo y de igual manera el SECAP. ¿Qué es el SECAP? Es la Secretaría de Capacitación, ¿sí?
De igual manera, para que nosotros podamos tener estas capacitaciones, para que nosotros sigamos profesionalizándonos o especializándonos en nuestra área o en nuestra papel que nosotros desempeñemos. ¿Sí? A lo que se le suma un total de 12,15% que será visto como obligación patronal de pago al IES. A esto también el IES se suma el aporte personal, ¿sí? Es un valor obligatorio de pago en el IES, que este se va a dar desde el otro punto de vista, que es el trabajador, pero que es gestionado por las empresas mismas. El valor, de igual manera, es de todo lo ingresado mensualmente, es del 9,45% de lo ingresado en el mes. Aquí, de igual manera, otro tipo de beneficio social o beneficio legal. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos en la clase de Derecho de Legislación Laboral y Empresarial, veíamos las obligaciones que tiene el trabajador y el empleador? ¿Sí? Estas obligaciones, por ejemplo, que se debe poner una guardería, se debe poner un comedor, cuando sobrepase el número de 50 trabajadores dentro de la empresa, ¿sí? También es un beneficio legal que nosotros tenemos. ¿Sí? De igual manera, la ropa de trabajo cuando existe la naturaleza como tal del trabajo, que es el trabajo en industria, por ejemplo, en el ámbito petrolero, la ropa de trabajo de igual manera se convierte en un beneficio social, porque ustedes saben que cuando nosotros laboramos en, en la naturaleza, que necesitamos de una dotación industrial, es un derecho del trabajador tener esa dotación industrial. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Listo. Vamos a ver ahora, ¿sí? Los elementos de retribución. Que, a ver, estos elementos de retribución, si bien es cierto, es tanto los beneficios sociales que se tiene, ahora vamos a ver los beneficios adicionales que nosotros podemos tener en cuanto a remuneración o la retribución se trata. Estos beneficios adicionales tienen como objetivo, ¿sí?, dar al trabajador ciertas prestaciones económicas y no económicas. ¿Para qué? Para que sean vistas como una motivación, como un incentivo, para que la producción siga avanzando o a su vez mejore la producción, mejore el rendimiento. ¿Sí? Tenemos los subsidios, tenemos los sobresueldos, tenemos los boldos, los aguinaldos, los premios, los primas, los seguros. ¿Sí? En este sentido, si yo gano o tengo un bono de antigüedad, por ejemplo, en empresa, va a ser visto como un beneficio adicional. ¿Sí? Si yo cumplo un objetivo dentro de la empresa, por ejemplo, llegamos a los 1,000 zapatos vendidos en un mes. Me estoy inventando el ejemplo. Voy a tener, si es que el empleador, esto ya depende mucho de si es que el empleador nos va a dar. ¿Sí? Siempre es bueno que en una empresa
exista, lógicamente, cuando hay ingresos, exista este beneficio adicional, este beneficio que puede verse, como les digo, como un incentivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, Sí. yo tengo una duda, Dime. porque la semana anterior le escuché a un compañero, o no sé si es que escucha mal, que cuando le dan un beneficio, No sé ustedes, o si es mi internet, A eso se no le lo fue. escucho. A eso se lo fue. Ok, hasta que regrese su compañera, vamos a hablar, ¿sí? Que existen diferentes aspectos de la retribución. Existe el aspecto jurídico, el aspecto económico, el aspecto moral y el aspecto administrativo de la retribución. ¿Sí? Vamos con el aspecto jurídico. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los contratos, de los tipos de contratos? Existía el contrato que era el más común que teníamos nosotros en cierta clase, que es el contrato individual de trabajo. ¿Ok? ¿De qué trata el aspecto jurídico? De que nuestra remuneración debe ser legal. ¿A qué yo refiero con legal? Ustedes saben que como derecho nosotros tenemos que si nosotros llegamos a trabajar o prestar nuestros servicios a cierta empresa, a cierto empleador, nosotros tenemos el derecho a que se nos pague, ¿no es cierto? ¿Y cómo se inicia la relación de dependencia en el trabajo? ¿Cómo se inicia su labor? Con la firma de un contrato. Por lo tanto, el aspecto jurídico de la retribución va dirigido hacia las normas y hacia la actividad que nosotros realicemos. Hacia las normas en el sentido de, si firmamos un contrato de trabajo, debemos saber que primero es de dos partes, ¿sí? Que la una parte se obliga con la otra, a la una a prestar sus servicios y la otra a pagar su remuneración por esos servicios. ¿Sí? Como les digo, se llama pago de un salario, pago de una remuneración o pago de una retribución. Según el artículo 79 del Código de Trabajo, todos tenemos derecho a una remuneración, sin discriminación en razón de su edad, de su sexo, de su raza, de su origen, de su idioma, de su religión. ¿Sí? Todos tenemos derecho a que se nos pague una remuneración si es que nosotros llegamos a realizar un trabajo sin que exista una discriminación. Todos tenemos derecho a ese pago o a esa contraprestación. Como ustedes saben, lógicamente, si tenemos en nuestro trabajo una persona que es abogado y una persona que no es abogada y que funge funciones como abogado, puede ser, pero no firma, no tiene esa responsabilidad. El abogado que tiene más responsabilidad, que sí es abogado, va a ganar más. Eso ya depende mucho de las competencias laborales que se tengan y de las compensaciones laborales que se tengan. Pero todos tenemos derecho a que se nos pague nuestra actividad, lo que nosotros realizamos. Y a esto vamos con el aspecto jurídico, a que existen normas. Tenemos que respetar tanto las normas como el contrato laboral que nosotros hemos firmado. Ustedes, siendo gestores de talento humano, saben, ¿sí? Primero, van a ustedes disponer, además del presupuesto que se encuentra en la empresa, van a disponer de las competencias laborales para decir, no, al abogado le vamos a pagar 600. ¿Sí? Una vez que me contratan, me pagan 600, ustedes saben, de igual manera, que si el momento que me deben a pagar menos mensualmente de los 600 de la firma del contrato,
Las llegan a pagar menos, seguramente una persona que es abogado y que sabe, les va a seguir un juicio de visto bueno. Porque ustedes saben que no pueden pagar menos, se considera como despido intempestivo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Increíble. Ok, continuemos. Vamos con otra parte importante dentro del aspecto jurídico. ¿Sí? Aquí, todos tenemos derecho a que nuestra remuneración, si es que nosotros trabajamos, nosotros trabajamos la jornada ordinaria, es decir, las 8 horas, todos tenemos derecho a una remuneración básica. ¿Sí? No puede ser nunca menos del salario básico unificado. ¿Estamos? Ok, vamos a continuar. Otro aspecto jurídico, como ya lo había mencionado, es la forma de pago, que debemos pagarlo justo por las horas que se desempeñan, por la especialidad que se desempeña, por la responsabilidad que se desempeñan, por las horas que estas pueden ser, o estas tareas tal vez sean periódicas o estacionales. Podemos pagar por semanas o por mensualidad. ¿Sí? Las formas de pago varían dependiendo de la industria y del presupuesto que se pueda llegar a obtener. Sí, pero igual es un aspecto jurídico, como les mencionaba, tiene su responsabilidad y en caso de no cumplirse, la sanción que existe al respecto. Vamos con el aspecto moral, o los aspectos morales de la retribución. ¿Ustedes qué creen a qué se refiere este aspecto moral? Éticas. Éticas, ¿a qué más? Principios, valores. Actuar con lo que la ley dispone. Actuar con la que la ley dispone. El aspecto moral, sí, muchas gracias a las personas que participaron, es justamente, es visto desde esta parte ética, esta parte visto de los principios, sí, que es moralmente, hablándoles así. Por favor, Mayra Cárdenas, ayúdame con tu micrófono. Ya, profe, ya. Ya, a ver. Gol. ¿En dónde no? ¿En qué nos vamos? Chuta, esa de cantar. A ver. El aspecto moral hace referencia a que, por ejemplo, si Gina Arcos desea contratar un abogado que tenga una maestría y que tenga 5 años de experiencia, ¿no es cierto? Y le ofrece $500 de sueldo. Eso moralmente está bien. Sabiendo nosotros que una persona en la oferta y en la demanda, por así decirlo, va a existir otro cargo que seguramente con la misma especialidad, misma maestría y mismos años le paguen $1,000, 1,200, ¿sí? Pero moralmente hablando, eso no va a estar bien. No se va a buscar nunca el bienestar ni el bien común del trabajador, ¿sí? Y es aquí que vamos a la importancia del salario justo, ¿sí? Por mi capacidad, por mi profesionalización, por mi
conocimiento, ¿sí? Se me debe pagar. ¿Sí? Y aquí hay factores importantes, como es el trabajo, el colaborador, la empresa y el bien común. Y para esto nosotros tenemos principios. ¿Se acuerdan ustedes que eran los principios? Lo que nosotros queremos llegar a utilizar. Lo que queremos llegar a ser. ¿Sí? Lo que debemos utilizar para llegar a ser. ¿Ok? Ese es un principio. La justicia conmutativa. Cuando hablo de justicia conmutativa, me hago referencia a la justicia en la comunidad dentro del talento humano. ¿Sí? La justicia conmutativa exige que el salario sea equivalente al valor económico del trabajo. ¿Sí? Vamos otra vez con el pensamiento de que si yo voy a trabajar 8 horas, me estoy poniendo el ejemplo en este sentido de abogado, voy a trabajar 8 horas de abogado especialista en lo que es mi maestría en propiedad intelectual, se me va a pagar menos o se me va a pagar más, porque seguramente en la oferta y la demanda, en ese momento va a haber menos demanda, ¿sí? Porque no hay muchos abogados especialistas en propiedad intelectual. Pero el trabajo va a ser pesado. ¿Ok? Vamos a ese aspecto moral, como les digo, de pagar el salario justo por las prestaciones justas, por el trabajador idóneo para el puesto, que tenga esta maestría, tenga esta especialidad que nosotros estamos buscando, tenga esta experiencia que también se busca. ¿Sí? Lógicamente, cuando nosotros contratamos a una persona que tenga la capacidad, que sea idóneo para el puesto, la productividad de nuestra empresa va a subir. Y si aumentamos que vamos a pagarle un salario justo, el propio colaborador o el trabajador va a sentirse motivado de que me están pagando lo que es justo. Pero eso sí cabe recalcar que siempre decimos no me pagan lo justo por lo que yo hago, ¿no es cierto? Otro principio, ¿sí? Dentro de estos aspectos morales, es que la remuneración conmutativa, es decir, la remuneración para todos nosotros, exige que el salario sea suficiente para poder nosotros cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Lógicamente, nosotros trabajamos porque queremos tener, porque necesitamos cubrir y satisfacer nuestras necesidades. Para eso nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro trabajo podemos nosotros darnos educación, ¿sí? La alimentación, salud, etc. Entonces, otro principio es que la remuneración de todos nosotros, lo que nosotros debemos pelear es que esa remuneración se pueda cubrir y pueda satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Otro principio, que esta es vista más desde el punto de vista del empleado, ¿sí? Es en sí que se tenga en cuenta las necesidades de la empresa. Para nosotros poder pagar a un trabajador, se debe tomar en cuenta siempre la necesidad de la empresa. Porque si yo no tengo para pagarte $1,000, no te voy a pagar y la empresa no se va a arriesgar a perder. De decir, sí he de sacar, no se va a arriesgar a perder. ¿Sí? Entonces, depende mucho también de las necesidades que se tenga en la empresa. Cuarto principio, aquí vamos a hablar sobre lo que está bien para todos y lo que está bien solo para Paola.
Es decir, a Pablo lo vemos o lo vamos a ver como el empleador y todos nosotros los demás somos los trabajadores, ¿ok? Ustedes llegan a mí a hacer un acuerdo y decirme, ¿sabes qué, Pablo? ¿Qué te parece si nuestra base para ganar todos es de $600? ¿Sí? Y yo veo el presupuesto, hago los análisis, etcétera. Digo, sí, ok, podemos subirnos a 600. Primero, ¿qué estoy haciendo? Va a ser una remuneración justa porque vamos a hacer el análisis del trabajo. Va a ser una remuneración que va a poder llegar a satisfacer las necesidades de todos mis trabajadores. ¿Sí? Va a ser una remuneración, de igual manera, haciendo el análisis respectivo, que va a poder tener en cuenta siempre la necesidad de mi empresa, en tanto y cuanto puedo ver si me puede alcanzar con el presupuesto. ¿Sí? Y el cuarto principio, que sería que prime el bien común, el bien de general, el bien de todos ustedes. Es más importante el bien general de los trabajadores que el bien particular mío. ¿Sí? Cuando hablamos de los aspectos de la retribución, hablamos justamente de la moralidad, siempre rige o va a ser más importante el bien de ustedes, bien de trabajadores, que el bien del empleador, bien del Pablo. Sí, siempre va a ser más importante, porque lógicamente cuando nosotros vemos un trabajador feliz, y hay estudios sobre esto, que la productividad aumenta. Si nosotros le mantenemos contento a nuestro trabajador o a nuestro colaborador, la productividad aumenta. En tanto y cuanto siempre es por el tema de dinero. Vamos con el aspecto administrativo, ¿sí? De la retribución. Este aspecto administrativo es justamente este estudio, que se puede decir un poco presupuestario, dentro de la misma empresa, para nosotros poder dar una retribución que me avance a mí y que sea justa para la persona que va a entrar o que ya está dentro. Lógicamente, esta estructura salarial que ustedes deben conocer debe realizarse por la Oficina de Talento Humano o de Recursos Humanos. ¿Sí? Es algo más al interno, viendo lo moral y lo legal y realizando el trámite administrativo correspondiente para nosotros poder llegar a obtener o que me digan ustedes, ve, Paolo, si podemos. ¿Sí? Y, lógicamente, en el aspecto económico, vamos a hablar en sí, por así decirlo, del presupuesto en sí. Del presupuesto, ¿tengo dinero o no tengo dinero para pagar? Ese es el aspecto económico de la retribución. Si tengo, como empleador, ¿tengo o no tengo para pagar? El salario justo que conlleva, lógicamente, al contrato de trabajo, que me conlleva, lógicamente, al aspecto moral, que me conlleva al aspecto administrativo, una vez que nosotros hayamos realizado el análisis estructural de los salarios de la empresa, y ve si tengo o no tengo la plata para poder pagar. Esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de retribución. Y ustedes en talento humano deben siempre tomar este aspecto. Yo, lógicamente, como no es mi área, el talento humano es mi área lo legal, más tomo lo legal. ¿Sí? Pero ustedes deben tomar los 4 aspectos. ¿Estamos?
Sí, ¿no? Tal vez. Sí, profe. Sí, bro. Sí, profe. Chévere. A ver, voy a dejar de compartir un momentito para abrir la siguiente diapositiva. Sí, ahora vamos a hablar, me avisan si es que lo pueden ver. Sí, sí se puede ver. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las teorías salariales. ¿Qué es una teoría? Es algo que está supuesto a ser cierto. Algo que está supuesto a ser cierto. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes que es una teoría? Es algo que por medio de estudios se determinó que tiene relación con técnicas, estudios, información. Ok, perfecto. ¿Qué más? Algo que está comprobado científicamente. Algo que está comprobado científicamente. ¿Qué más? Puede ser un conjunto de reglas o conocimientos que tienen que ponerse en práctica. Conjuntos de reglas o conocimientos que tienen que ponerse en práctica. Perfecto. Sí, las teorías tenemos que tomar en cuenta algo. Las teorías siempre nacen con una problemática. Es decir, que siempre nacen de un problema. De cómo nosotros lo podemos ver a ese problema y cómo nosotros podemos resolver ese problema. ¿Sí? Seguramente Gina tiene diferente forma de ver conmigo para solucionar un problema. Esa es su teoría. ¿Sí? Y cuando hablamos de teorías salariales, vamos a ver las diversas teorías que existen en tanto se pueden adoptar en una empresa para poder dar una retribución o para pagar su remuneración. ¿Cómo lo puede ver la empresa? Dependiendo, por ejemplo, de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si hay 1000 abogados que existen buscando trabajo, ¿sí? Ahí entra lo que es oferta y demanda. Si ofrezco 500, 600 dólares, aunque no es justo, va a venir uno. Son 1000 que están desempleados. ¿Sí? Esa teoría de la oferta y la demanda, por ejemplo, la teoría del salario justo, que lo vamos a ver de igual manera, de cómo podemos nosotros ver al salario justo, cómo nosotros podemos pagar un salario justo. ¿Sí? Esas son las diferentes teorías salariales que existen, y eso es una teoría, una discusión y a su vez un análisis sobre una problemática en la cual podemos dar nuestro enfoque y podemos resolver esa problemática. ¿Sí? Para nosotros conocer las teorías salariales existentes, primero debemos pensar qué es el salario. ¿Sí? El salario es la compensación, es la paga, es la remuneración que se da hacia una persona llamada trabajador de parte de su patrono llamado empleador. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores damos un servicio. ¿Sí? Prestamos un servicio dentro de una empresa. Por ejemplo, si hablamos desde el ámbito legal, prestamos asesoría jurídica, patrocinio a las empresas para su mejor desempeño. ¿Sí? Y esto, lógicamente, firmamos un contrato, etcétera. Pero ese es un salario. Es la compensación o el pago hacia el trabajador por parte del empleador, porque el trabajador nos presta un servicio a nosotros, que se desempeña en el ámbito laboral. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Sí. Hay que tomar en cuenta mucho que cuando existe un salario que no cumpla las necesidades básicas o no cumpla su fin, que es justamente el de satisfacer nuestras necesidades básicas,
se puede llegar a dar manifestaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría en el Ecuador si Guillermo Lazo Mendoza baja el salario básico? ¿Sí? Seguramente va a pararse toda la industria, vamos a salir todos a las calles porque a todos nos afecta a pelear por nuestro derecho. ¿Sí? Por eso es tan importante las teorías para saber cómo manejar lo del salario, cómo se puede pagar o cómo nosotros podemos analizar para pagarle a una persona. Es por eso que existe la teoría del salario justo, existe la teoría de la oferta y la demanda, existe la teoría de subsistencia y existe la teoría de Karl Marx. Vamos primero a ver estas 4 teorías porque hay 4 teorías más sobre las teorías salariales. Vamos a ver primero estas 4. ¿Sí? El salario justo, la primera teoría, el salario justo. Esta teoría del salario justo, ¿sí? La primera visión, el primer enfoque, el primer pensamiento que se determinó fue dado por Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Esta teoría va a tener siempre la influencia del aspecto moral, como hablábamos hace un momento, ¿sí? Y la influencia de la costumbre. Cuando hablamos de la influencia de la costumbre, ¿sí? Yo he visto varios casos, si ustedes se van a una página de estas de empleo, casi siempre, por ejemplo, al abogado junior, que se le conoce, le pagan 400 a 500 dólares. Sí, esa ya fue una costumbre que se adoptó. No digo que no sea justo, tal vez puede ser justo, tal vez no. Pero es una costumbre que se va adoptando de cuánto se paga a los juniors, de cuánto se paga a los senior, etc. ¿Sí? Entonces, toma en consideración, desde mi pensar, el salario justo, toma en consideración mucho el aspecto moral. ¿Y qué pensaba Santo Tomás de Aquino referente al salario justo? Lógicamente que el salario servirá a la persona para que pueda satisfacer sus necesidades básicas y así pueda llevar una vida adecuada. Cuando nosotros nos pagan bien, cuando nosotros nos pagan lo justo, siempre vamos a llevar una vida adecuada. ¿Sí? Y esta teoría, ¿por qué nace? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que nace esta teoría? ¿Desde dónde nace? ¿Sí? ¿Cuál fue la problemática que existe? Y siempre va a existir esta problemática desde mi punto de vista del salario justo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el origen? De la necesidad de que le paguen lo que le corresponde a un empleado por lo que realiza. Perfecto. ¿Cuál otra piensan ustedes que es la problemática? Para que pueda satisfacer sus necesidades. Para que pueda satisfacer sus necesidades. Este es más el objetivo, ¿sí? De la teoría. Pero ¿cuál es el origen? O sea, ¿de dónde nace? ¿De qué problemática van a hacer esto? Podría ser de la Iglesia Católica de antes. De la El Iglesia hecho de que Católica. A ver, había, claro, explícame. habían esto de, o sea, había lo de la esclavitud y esas cosas, entonces por eso se dio, o sea, se necesitó buscar como que una equidad o una igualdad, la Ok, cual no se consigue hasta ahora. ok. El origen en sí de la problemática, sí, por ejemplo, voy a decirles que levanten la mano el que piensa que le pagan poco por su labor. Segundo, levanta la mano.
es cierto? A la mayoría de nosotros seguramente vamos a levantar la mano y decir, me pagan poco por mi labor, me saco la madre, me saco el sucio y me pagan un poco por mi labor. ¿No es cierto? Para eso existe esta teoría del salario justo. Desde esta problemática nace. Y además de eso, además de que nosotros como trabajadores pensamos, ¿sí?, de que nos pagan poco por nuestra labor, el empleador va a pensar que nos está pagando demasiado. ¿Sí? Ya existe esta disyuntiva sobre el pago de nuestra labor. ¿Sí? Es por eso que nace esta teoría, para darle ese cierto equilibrio. ¿Sí? Y decir, lo que yo hago vale y lo que me pagan vale. ¿Sí? Si yo trabajo 8 horas, me deben pagar mis 8 horas, viendo que soy un profesional, viendo mi experiencia en el campo, me deben pagar dependiendo de eso. ¿Sí? Es decir, Consulta, perdón que le corte. no te escucho muy bien. Ahí ¿Puedes me alzar la escucha. voz? ¿Ahí? Sí, ahí te escucho. Ya. Una consulta, profe. Con respecto al pago de horas extras. Por ejemplo, si es que la empresa no tiene para pagar horas extras, sin embargo, No hagan. requiere que el trabajador se quede más tiempo. Estas horas deben ser compensadas de alguna forma. Pero si es que Lógicamente. no se compensa, el trabajador puede optar por algún juicio o algún derecho que tenga. Sí, claro. Claro que sí. ¿Y cuál es? ¿Y cuáles? Ya me están sacando las consultas gratuitas. Otra vez diga su número, profe. ¿Dónde está José Luis que me iba a hacer la publicidad y me iba a pasar la publicidad del número tal por las diapositivas? Sí puede seguir juicio, sí. ¿Por qué? A ver, esto de las horas extras, ¿y qué te parece si lo resolvemos al final? Y te lo cuento. ¿Ok? Vamos con el salario justo. La conclusión de esta teoría del salario justo, ¿sí?, va a ser que el empleador reconozca el trabajo realizado y que pague por el trabajo realizado. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos esta teoría para conocer los tipos de salarios que pueden llegar a existir, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta que gracias a esta teoría podemos nosotros llegar a un ambiente laboral mucho más agradable, mucho más tranquilo, y no va a sentirse ese ambiente pesado de, ay, estos manes me están pagando menos. Ya me voy de aquí. ¿Sí? Eso es lo que busca esa teoría. Chicos, vamos a tomar un receso, ¿sí?, de unos 10 minutitos. A las 19:33 nos volvemos a conectar. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, inquietud referente a esto, voy a estar aquí, voy a quedarme aquí y me la hacen saber nomás, ¿ok? Pero los demás... Chicos. Sí, aquí está. Listo, regresamos. Sí, nos quedamos en la teoría del salario justo. ¿Está entendido hasta aquí? Esta teoría. Sí. Sí, sí, profe. Correcto. Vamos a continuar con la teoría de la oferta y la demanda. ¿Sí? Esta teoría de la oferta y la demanda casi siempre lo conocemos o lo hemos visto desde el punto de vista o desde el lado comercial, ¿no es cierto? Nosotros conocemos lo que es una oferta y la demanda, ¿verdad? Nosotros ofertamos algún servicio, ofertamos algún producto y depende de cuántas personas quieran adquirir nuestro producto. ¿Sí? Esa es la oferta y la demanda. Pero en el tema del talento humano, en el tema de la teoría salarial de la oferta y la demanda,
vamos a hablar no de producto, sino de mano de obra. ¿Sí? De la oferta y la demanda de la mano de obra. Cuando exista más mano de obra, es decir, más trabajadores, lógicamente el salario va a ser menor. Si existe menos manos de obra, es decir, menos trabajadores para un puesto, el salario va a ser mayor. ¿Sí? De eso se trata esta teoría de la oferta y la demanda. Por ejemplo, hay 1000 abogados. Hay, lógicamente, más manos de obra, ¿no es cierto? El salario se va a reducir. Justamente porque va a haber uno de los 1000 que me acepte los 500. Si hay menos mano de obra, es decir, menos abogados, por ejemplo, si hablamos del derecho de la propiedad intelectual. Sí, los abogados que somos especializados en la propiedad intelectual, debemos de ser unos 100, 150 en todo el Ecuador, más o menos. Lógicamente, la mano de obra es reducida, por lo tanto, tenemos mayor salario por nuestra especialidad. ¿No es cierto? ¿Está entendido? Sí. Uy, no puedo saber. Muy bien, muy bien. La teoría de la subsistencia. Sí, esta teoría de la subsistencia es dada por el economista, por David Ricardo. ¿Sí? Es conocida también esta teoría como el precio natural. ¿Sí? Y el principal pensamiento de esta teoría es dar un precio natural para que sus trabajadores puedan subsistir, es decir, satisfacer sus necesidades y puedan permutar su raza. En el sentido de que tenemos el pensamiento en esta teoría de que si nosotros aumentamos el salario, más personas van a ver o van a existir que van a querer tener una familia o que van a querer formar su familia. ¿Sí? Por lo tanto, si aumentamos más el salario, aumentamos más familias, existe más demanda de trabajo, el salario poco a poco va a ir decreciendo. ¿Sí? Si disminuimos el salario, lógicamente vamos a disminuir esa intención que tenemos nosotros de formar una familia. ¿Por qué? Porque si no tenemos un sueldo en el cual nosotros podamos decir, sí, puedo mantener una familia, no vamos a querer tener familia. ¿Sí? Si reducimos el salario, lógicamente pues, se van a reducir las familias, lógicamente va a haber menos demanda de trabajo, pero el salario del mercado comienza a subir poco a poco. ¿Sí? En este sentido, lo que nos dice esta teoría, lo que dice David Ricardo, es que debe existir un equilibrio. Y si va a existir una creciente de salarios, no debe ser una creciente exponencial, es decir, para arriba, en un momento a otro subir. No, lo que nos dice David Ricardo es que debe subir una creciente de salario que vaya poco a poco, para que así pueda llegarse al precio natural, es decir, al equilibrio que debe existir entre el salario y la intención de nosotros de formar una familia. ¿Está entendido? Sí. Sí. ¿En serio? Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí, justamente es esto y es esto que nos ataca, creo, a mi generación, a unas generaciones más adelante mías. Justamente no quieren tener familias porque no tienen un sueldo bueno. Sí, y lógicamente la raza en algún momento se va a tener que extinguir si es que los salarios siguen así. Y ese es el pensamiento también de David Ricardo, que en algún momento si el salario es menor,
no va a haber familias, no va a existir el ser humano, no va a haber demanda de trabajo y el salario, al no existir seres humanos, va a subir. ¿Sí? Esa es la teoría de la subsistencia. Vamos a la teoría de Marx. La teoría de Marx nos habla, ¿sí?, justamente sobre que no debe existir o que no lo ve como una teoría del trabajo, ¿sí? Él no le ve al trabajo como la actividad que nosotros lo vemos, o sea, la actividad que nosotros desarrollamos para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Él más bien lo ve al trabajo como una fuerza, ¿sí? Y que esta fuerza, según la utilización en el trabajo, debe ser pagada. Según la fuerza de trabajo que, valga la redundancia, realiza el trabajador, debe ser pagado. Pero, ¿qué es la fuerza de trabajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que es la fuerza de trabajo? La fuerza física o mental que está. La fuerza física o mental. Lo que realiza sus labores. La mano de obra. Mano de obra. Mano de Mano de obra. Ok. La fuerza de trabajo es la capacidad. ¿Se acuerdan que era la capacidad? La aptitud que teníamos para desarrollar ciertos actos. ¿Se acuerdan? La aptitud es justamente tener esta destreza física mental para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, Karl Marx tiene el pensamiento de que según nosotros utilicemos nuestra capacidad, ¿sí? Es decir, justamente esta fuerza de trabajo, como nosotros utilizamos nuestra inteligencia, nuestra fuerza física en nuestro trabajo, se nos debe pagar. ¿Sí? Karl Marx decía que el tiempo en el trabajo, o bueno, esta teoría en sí, debe ser visto desde dos puntos. ¿Estos puntos cuáles son? El tiempo necesario que nosotros invirtamos dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Donde invertamos nuestra capacidad y que por eso vamos a ser pagados en el tiempo que invirtamos nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra fuerza, nuestra salud física también, por así decirlo, y el valor adicional. ¿Qué quiere decir este valor adicional? Para Karl Marx, el valor adicional son las utilidades, ¿sí? Que por nuestra productividad y por las ganancias que hemos generado alrededor del año, recibamos este valor adicional gracias a nuestra fuerza de trabajo. ¿Sí? Este es el pensamiento de Karl Marx. ¿Sí me entendieron? Sí. Si no me entendieron, chicos, preguntaránme nomás. No hay ningún problema. Yo les vuelvo a explicar. ¿Sí? Vamos a la teoría, a las demás teorías del salario. La primera teoría va a ser la de Henry Ford. La siguiente teoría va a ser conocida o dada por Adam Smith. ¿Sí? Vamos también a ver la teoría de fondo de salarios. Y vamos a ver la teoría de productividad marginal. Profe, una pregunta. ¿Nos va a ayudar con este material en la plataforma para poder repasar? Claro, pues, siempre les Es ayudo que con eso. lo que pasa es que como estaba revisando y no la encuentro, todavía no Sí, creo es que sube, todavía ¿verdad? no le subo. Hoy en la noche voy a subir todo mi material que tengo, todos los libros que tengo para su vida profesional y la estudiantil también. Listo, gracias, profe. ¿Puede por favor repetir lo último de la teoría esta? O sea, la después de teoría de Marx. El segundo punto que dijo El segundo que... punto, el valor adicional. Ese. Por. Ok, el valor adicional, sí, para Karl Marx, como les dije, es vista desde dos puntos. Del tiempo necesario de trabajo, es decir, que se nos paga por nuestra fuerza de trabajo cuando nosotros utilizamos esta capacidad, y el valor adicional. El valor adicional es las ganancias que obtiene la empresa gracias a nuestra fuerza de trabajo, que se nos debe dar este valor adicional.
por la productividad que nosotros realizamos en la empresa. Es conocido en los tiempos de ahora como la utilidad, el derecho a la utilidad. Profe, y una consulta. En el tiempo necesario, ¿no sería bueno aclarar que en esta teoría también se creía que tuvieses tiempo libre y que tú decidieras cómo usarlo? Por ejemplo, una pausa para el almuerzo y todo este tipo de cosas Sí, muchas que se dio gracias. dentro de esta teoría. Muchas gracias, Ángel. Justamente, cuando yo hablo de tiempo necesario, es tiempo que nosotros desarrollamos en el trabajo. Sí, el tiempo libre, por ejemplo, hay personas que desarrollan su trabajo en 3, 4 horas, pero no por eso es que vamos a pagarle menos, sino que utilizó muy bien su fuerza de trabajo, su capacidad intelectiva y su capacidad física para desarrollar su trabajo. Sí, muchas gracias, Ángel, por el recordatorio. Vamos con las siguientes teorías. Sí, vamos con la teoría del fondo de salarios. Sí, esta teoría de fondo de salarios es dada por John Stuart Mill. Sí, esta teoría de fondo de salarios se basa en la oferta y demanda del trabajo. Sí, lógicamente, la mayoría se va a basar siempre en la oferta y la demanda del trabajo. Al trabajo lo van a ver como una mercancía. ¿Sí? El que va a presentar las ofertas o va a existir muchas ofertas, va a ser dada o va a ser igual a los trabajadores y la demanda va a ser dada por el empleador. Es decir, hay 1000 trabajadores, volvemos a la oferta y la demanda. Hay 1000 trabajadores, el empleador dice hay un puesto. ¿Sí? Esa es mi demanda. La oferta hay 1000. Mi demanda es un trabajador. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí. Vamos con la teoría de Henry Ford. Esta teoría de Henry Ford es conocida como la teoría de los salarios altos. Sí, Henry Ford piensa que entre más salario, o sea, más elevado el salario, más consumo va a haber. ¿Por qué? Porque más salario vamos a tener para, valga la redundancia, para poder tener la capacidad de comprar más productos. ¿Sí? Entre más salario, más consumo. Sí, ¿a cuántos nos pasa que vemos, no sé, en Facebook, en Instagram, en alguna red social que vemos que vemos algún producto y yo quiero eso, pero no tenemos el kushki para comprar eso? Sí, esta es una teoría de más salario, más consumo. Debería aplicarse, tal vez, ¿por qué no? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. A ver, la teoría de Adam Smith es conocida como la teoría de los ingresos. Adam Smith tiene el pensamiento, tenía, no sé, de entre más demanda de trabajadores, más ingresos para el empleador. Sí, es decir, que si tenemos más trabajadores que pueden ingresar a nuestra empresa, el empleador va a tener más ingresos en relación de que la productividad va a elevarse. ¿Sí? Por eso, en la teoría de más ingresos es vista más para los empleadores. ¿Sí? Más demanda de trabajadores, más ingresos para el empleador en relación de que van a trabajar más, van a tener una productividad mejor. De lo que hacía, por ejemplo, yo tengo una empresa de productos de limpieza. ¿Sí? Esta empresa es un emprendimiento que estamos empezando con manos de, bueno, si yo contrato a más trabajadores,
seguramente mi productividad va a subir porque ya no me van a hacer solo 20 tanques al día de detergente, por ejemplo, sino me van a hacer 40 tanques al día. Esos 40 tanques al día, visto desde el lado empresarial, son activos de una empresa que se pueden llegar a vender y se van a llegar a vender. Y así comienza mi productividad. ¿Sí? Y así comienzo a ganar más y tengo más demanda de trabajadores. ¿Por qué? Porque puedo pagar más trabajadores. ¿Sí? ¿Está entendido? Aquí hay una parte interesante. Aquí hay una parte interesante. Siempre y cuando, profe, se mantenga la fuerza de trabajo también, ¿no? O sea, de los empleados, para que se puedan cumplir los objetivos y Claro, puedan seguir aumentando las ganancias. lógicamente aquí, en la mayoría de teorías hay algo que destacar, ¿no? La mayoría de teorías. Por ejemplo, en esta teoría, lógicamente en la fuerza de trabajo, si es que la capacidad intelectiva, la capacidad física de un trabajador está al 100%, lógicamente mi productividad va a seguir subiendo. Pero esta teoría, no sé si han escuchado, prefiero pagar $1 a 100 personas que pagar $100 a una persona. Sí, profe. Es justamente este pensamiento. Si pago a 100 personas $1, voy a subir mi productividad. Si pago $100 a una persona, no voy a subir mi productividad. Y esto, como les digo, es más visto para el lado empresarial. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, pero eso también es aprovechamiento del sector obrero. Claro, vamos a ver, podemos ver como una explotación laboral. Podemos verlo así, ¿ok? Pero si yo le tengo en legal forma a mis trabajadores, les tengo pagando su sueldo, les tengo pagando su IES, su 13º, 14º, estoy dando más fuentes de trabajo. Exacto, pero paulatinamente recibirá más de una demanda por las personas que, por ejemplo, despidió a una persona a un antiguo, para lo que se está dando ahorita, que están despidiendo a un antiguo para contratar a dos nuevos con todo el sueldo que ganaba el antiguo. Pero bueno, Sí, esos son temas más sociales, por así podemos verlo. Pero desde la parte, o visto desde lo económico, que es lo que en este momento estamos viendo que son los salarios, podemos verlo. Esta teoría, como les digo, sirve bastante para el empleador. Sí, sirve bastantísimo. No es algo satisfactorio para el trabajador, porque desde mi punto de vista, para el trabajador, la teoría que más nos serviría utilizar es el salario justo. Sí, porque las demás teorías hablamos de una oferta y demanda, por ejemplo, hablamos de la teoría de los ingresos, hablamos de la teoría natural, que también es muy interesante. Sí, pero la mayoría son vistas justamente para el empleador, para el empresario, para la persona que va a dar la fuente de trabajo. Sí, este tema social que nos trae Ángela a colación es importantísimo lo que está sucediendo en el Ecuador. A mí me ha pasado, yo ya iba a entrar a trabajar en un muy buen puesto, ganando una buena cantidad de dinero, ¿sí? Pero llegó una persona de otro país con mi mismo título, convalidado en el Ecuador, con mi misma maestría, pero aceptaba menos, por ejemplo, del salario. Eso se llama competencia desleal. No es desleal. No llega a ser. Es una oferta y demanda. Exacto. Lo que pasa es la es oferta que y demanda que genera la empresa, ¿no? Cuando- No puede decir competencia desleal porque esa persona nunca entró a competir contigo. Nunca tuvo esa opción. Esa Lo único persona. que le dijeron, exacto. Pero la Esa otra persona Pero- que tuvo sus estudios, como en este caso Paulo, sus estudios, su maestría, todo, se queda en un rango por menor a lo que la empresa necesita. Entonces, la empresa necesita que por los títulos que tienes, por la maestría que lograste, Por cobres experiencia tanto. también. Exacto. Entonces cobres tanto, pero llega otra persona y te dice, yo tengo lo mismo, pero cobro un poco menos. O la empresa misma es la que te dice, mira, tenemos esta oferta, ¿qué te parece? Entonces, Pablo va a decir,
me parece genial, me parece perfecto, pero tampoco él se puede poner a rebajarse sus estudios, todo lo que le costó. Es decir, si este señor cobraba 1.800 y le dicen, bueno, para que te quedes con el puesto te vamos a dar 1.500. Y Paolo no, todos los estudios por todo lo que le costó, aquí en Ecuador es carísimo todo eso, entonces él no va a decir, bueno, yo les acepto por 1.200. Y así, entonces la empresa va a empezar a dar así como una subasta. O sea, Por ¿quién eso me es da menos? desleal. ¿Quién me da Claro, menos para yo? es desleal, Por es eso es abaratar. desleal. Tú Claro, mismo me estás dando la explicación. es No, abaratar, es que no el es, baratar es la es mano de la de obra, empresa. Correcto. Exacto. No, no, es Es lo que dañar pasa abaratar el la mano de mercado obra. para las personas que están aquí, las personas nacionales. Es Obvio. justamente lo que pasó realmente. Bueno, cada vez que hay una migración, sucede esto, o sea, que nosotros salgamos o que vengan extranjeros de acá, siempre se daña el mercado. Pero ahí está justamente lo que se debe considerar, como mismo, no sé cuál es el compañero que estaba hablando, justamente dice, o sea, es tu esfuerzo, es del tiempo, es del Así es. dinero que tú has invertido. Entonces, a mí tampoco me parece así como que muy correcto que se dañe el mercado por ese tipo de cosas. Obviamente hay que ser justos, ¿no? Tampoco se puede poner un salario chuta elevadísimo si el trabajo no es muy... no es demasiado el trabajo que se va a hacer, por decirlo de esa forma. Claro, Pero porque, para porque, mí tampoco es correcto. claro, por ejemplo, un albañil está cobrando alto. Viene otro de otro país, yo no estoy en contra de otro país, se baja. Eso es desleal, porque se está abaratando la mano de obra. Y Correcto. como se está abaratando, se está cogiendo. Claro, los empleadores van a utilizar lo que menos Lo que más le pagan. conviene a la empresa, que es Claro, coger a alguien con tus mismos conocimientos, pero con un menor valor. Pero eso se claro. llama deslealtad. Deslealtad con la misma persona de tu mismo país. O sea, insisto, no es nada en contra Obvio. de las personas que de otros países, no. Pero esa es la teoría, estamos hablando de teorías, esa es la teoría que se aplica a este tipo de negociaciones entre empresarios y empleados. A Entonces, ver, por ejemplo, el Pero en profe que... Es que exacto, es una negociación más que sí, pero competencia, es pero bueno, desleal. sí les entiendo. Por eso, lo que pasa es, Talía dijo hace un momento algo muy sensato. Es decir, los trabajadores de este mismo país, es decir, los empresarios de este mismo país, lo lógico sería que tú brindes las oportunidades a las personas que se sacaron el sucio, la mugre, o sacaron la madre, como dijo hace un rato el profe, para trabajar aquí mismo, dentro de este país, tratando de conseguir un puesto que me otorgue mis conocimientos y todo lo que yo estudié. Pero esa es la deslealtad. Cuando vienen la migración, es decir, de otro país, personas de otro país, vienen y te ofrecen por la mitad y claro, el empresario por su beneficio te selecciona a esa persona. Entonces, por eso se llama una deslealtad. Claro, Más eso es no lo que porque la pasa con... negociación Creo esté que mal hecha. Eso no Eso está mal hecho. O sea, si tú eres empresario y tienes un restaurante, tú vas a preferir dos personas por un mismo salario que le pagas a una. Entonces, eso es más que obvio. Pero tú mismo, la persona que está viniendo de otro país, está generando que el valor de ese trabajo y ese esfuerzo se baje, se reduzca. Y así comienza obviamente una cadena de reducciones de sueldos por la deslealtad en el negocio. En la Sí, contratación, perdón, del pero personal. para que haya, o sea, perdón, yo creo que lo tengo entendido mal entonces, pero gracias por acotar todas esas ideas. Según mi punto de vista, obviamente, yo pensaba que para ser leal o desleal tienes que estar en igualdad de condiciones. Y cuando estás en contra de una persona, bueno, no en contra, sino a la par de una persona que tiene menos condiciones de vida por factores externos que viene a ser su economía, la economía principal del país, ya no viene a ser algo desleal, sino que ya es como supervivencia, pero les entiendo y perdón, igual. Yo creo que también, o sea, se lo puede ver desde otro punto de vista, porque, por ejemplo, si vemos anuncios actualmente en las diferentes plataformas donde se publican anuncios actualmente, por ejemplo, muy pocas o digamos que la mitad son las que te ponen el sueldo que específicamente se va a el sueldo neto, pero hay otras que en cambio ponen sueldo a convenir.
Entonces, ahí sí se puede dar tal vez la otra cara, por decirlo de esa manera, porque, por ejemplo, yo como persona de recursos humanos tengo la orden que el sueldo va a ser de $600. Si puedes bajarte de eso, es bueno para ti porque estás, digamos, haciendo que la empresa ahorre dinero. Entonces yo le digo en la entrevista, ¿cuál es su aspiración salarial? Entonces me dice, ¿sabe qué? Hasta 500. El otro me dice, ¿sabe qué? 600, justo. Y el otro me dice, ¿sabe qué? No, yo 800. Entonces, obviamente ahí también empieza ahí está también el tema de la competencia que tú tienes y que puedes analizar. Ahora, puede ser que estas 3 personas tengan la misma capacidad, tengan las mismas o similares competencias, tengan el mismo título, pero ahí es también el otro lado de la competencia, según mi punto de vista. Ahora hay otra teoría que se coloca ante esta cadena de valores disminuidos. Es la fuga de cerebros, por ejemplo. Si tú te esforzaste por 5 años sacando tu ingeniería y recibes una mejor oferta, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, ¿te vas o te quedas? Me voy. Correcto. Me voy. Y así sucesivamente, con un buen tiempo, tú unos 5 años que esta temática se vuelva tendencia dentro del Ecuador con Estados Unidos. Ecuador va a tener en su momento una fuga de cerebros tan grande que el Ecuador más bien te va a ofrecer, como por ejemplo lo hace Canadá, te paga, te dice, ven, trabaja acá y te voy a pagar bien. ¿Por qué? Sí, Porque en su momento yo, como país, no escogí a la gente que está saliendo con esos nuevos conocimientos y con esas innovaciones y los dejé ir. ¿Por qué? Por querer lo más barato. Y lo más barato posiblemente me lleve, y tú sabes de ese dicho, o sea, no siempre lo barato sale, lo más barato sale caro. Sale caro, exacto. Sí, pero, entonces, no necesariamente pero va a ahí- ser la mejor opción. Y por eso Sí. es que existen esas fugas. Sí, yo te entiendo, pero Canadá es un país, o sea, muy desarrollado Te para... puse un ejemplo. Sí. Te puse un ejemplo. No, no es, Claro. es Si a mí como me ahorita pones decirte Lambda Corea ahorita del para Sur. O sea, escoger, no Pero te vas a... Ángel, por ejemplo, la situación esta de serio. los médicos mismo, de los médicos. Hubieron médicos y yo tuve el caso porque yo trabajaba en una clínica. Tuve ejemplos de que habían doctores de que tenían su maestría, todo, pero vinieron otros, pagaban menos y esas personas no les daban el puesto. ¿Y qué pasó a ellos? Les tocó irse a Chile, como dice Iván. O sea, les toca a los de aquí mismo irse a buscar en otro lado y no valoramos nosotros lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque por el valor porque se bajan el sueldo. O sea, Profe, perdón, solo una cosa. Entonces esto sería, lo entiendo como un ciclo solamente, ¿no? Porque digamos, Iván como dice, ¿no? Que existiría fuga de cerebros. Aquí le pagan menos. Se va a Estados Unidos y le pagan, qué sé yo, le dicen que le van a pagar 8.000. Sin embargo, allá puede ser que a profesionales que por lo mismo que va a hacer Iván, tal vez ellos merecían ganar 12.000. Sin embargo, a Iván le dicen, te vamos a pagar 8.000 y para Iván eso está bien y se va allá. Entonces se da el mismo ciclo. Exacto, porque el nivel de vida cambia. Exacto, el nivel de allá ganas más y allá los profesionales de allá, para ellos puede ser que $8.000 es muy poco y para Iván es mucho. Entonces Ahora, Iván se va y repite el ciclo. Ya, ahora hay que tomar en cuenta un aspecto que es muy importante. Lo que está pasando acá es por una migración. Lo que pasaría en otro país es por una propuesta. Y las propuestas Más que no propuesta son sería una tan mejora de grandes. Sí, o sea, pero una propuesta, te pongo un ejemplo, 2 gaviotas no te hacen verán. Entonces, por 2 propuestas, 10 propuestas, 100 propuestas que Estados Unidos te haga, siguiendo el mismo ejemplo, o Canadá, no lo vas a comparar con las miles de personas que ingresan a diario. Entonces, estamos hablando de un ejemplo que se basa en el conocimiento, que sí, yo te puedo ofrecer menos, no tengo ningún problema como una empresa, pero que acá te ofrezcan menos porque ya tienes abaratada la fuerza de trabajo, por ejemplo, la mano de obra, y que acá obviamente se matan, discúlpeme la palabra, tal vez no es la correcta, pero acá se matan por coger un trabajo que antes se pagaba por $100 y ahora yo te cojo por 50. Entonces no es lo Sí, pero mismo. es eso mismo lo que tú dices, que es
es eso mismo, Iván. O sea, eso es justamente lo que yo quería llegar, que es las condiciones que tú llegas a algún lado a pedir trabajo, a solicitar algo. Por eso no puede ser desleal. ¿Por qué? Porque yo estoy compitiendo, por ejemplo, contigo para un puesto. Tenemos igualdad de condiciones, masterados y todo. Pero yo lamentablemente vengo de un país que tengo familia, tengo 2 hijos, 3 hijos, o yo estaba acostumbrado a un ritmo de vida totalmente diferente, porque recordemos que este país antes era como la potencia de Latinoamérica. Pero, o sea, si tú me pones a mí en el contexto de que sería desleal yo aceptarte un trabajo por menos, porque en verdad lo necesito, porque yo, o sea, estoy recogiendo cualquier tipo de cosas, cualquier trabajo, y mejor si me ofrecen algo en mi rama o en mi carrera, que yo pueda desempeñarme mucho mejor. Pero aquí también tenemos que ver el tema de las condiciones, de cómo está viviendo la gente, de cómo están haciendo para sobrevivir, porque eso se llama más, perdón, esto es una supervivencia más que decir como, por ejemplo, ahorita Paolo, perdón que tome su nombre, pero por ejemplo, él coge ahorita y dice, bueno, no se me dio esta opción, pero está ahorita trabajando como docente. Pero a la otra persona, si no tiene esa opción, puede que se ponga a limpiar vidrios en las calles, puede que se ponga a vender caramelos en los buses, y por la condición ahorita mismo, la condición social que tenemos de la pandemia, se hace inclusive aún más fuerte el tema de conseguir un trabajo para este tipo de gente. Para nosotros es como que un poco más. Pero bueno, o sea, como les dije desde el principio, esa era mi humilde opinión. Claro, o sea, Lo que pasa es que- no lo quise decir deslealtad por la persona que está buscando trabajo, no. Esto, como lo dijo el profe anteriormente, estas teorías van enfocadas un poco más al empresario. Entonces, a eso vamos. La deslealtad del empresario en su beneficio propio para otorgar, no sé, para ahorrarse dinero. Sí, Entonces, a o eso, sea, no por el sinceramente trabajador. yo sí te entendí, y por eso les pido disculpas a los compañeros que me entendieron mal, pero yo considero desde otro punto de vista, y también estoy de acuerdo contigo. Entonces, eso chicos. Muy lindo el debate y todo, pero estamos hablando de temas, cuando hablamos de, por ejemplo, como decía, la fuga de cerebros, estamos hablando mucho de temas sociales, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que los aspectos sociales impactan mucho en la vida laboral de un país, ¿sí? Desde mi punto de vista, no tengo nada en contra de ningún país, no soy xenófoba, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, el gobierno sí debería regularizar. No me acuerdo exactamente del país europeo que tiene justamente esto sobre la migración del trabajo de los migrantes, que les da, por ejemplo, yo soy la persona que está contratando, les damos a Talía, le digo, mira, tú sabes que como eres tú nacional del país, te llamo y te digo, mira, tienes el trabajo, ¿sí? Talía le damos un lapso de 2 semanas para que acepte el trabajo. Si el rato de Talía no me acepta el trabajo, puedo yo o tengo esa opción de contratar a un extranjero, pero dando primero la opción a los nacionales, desde mi punto de vista. Eso sí debería regularizarse el Estado. No estoy hablando y no digo que odio a un país o odio a las personas de ese país. Sí, simplemente desde un punto de vista de gobernanza, desde un punto de vista de administración, ¿sí? El presidente debería dar trabajo primero a los suyos para poder dar trabajo a los otros. Ese es mi Profe, ¿eso punto de no vista. sería también como defender la soberanía del país? No, No tiene que ver. Ok. no tiene nada que ver. José Luis, Lo que básicamente, tomando todos los puntos de vista de mis compañeros como tal, pues hablar de una deslealtad o no deslealtad desde otro punto de vista, pongámonos desde el punto de vista empresarial, siempre he tratado de ponerme de vista desde el punto de vista empresarial. Siempre el personal de recursos humanos siempre trabaja a veces con un presupuesto delimitado, donde el jefe de la empresa o la empresa como tal le dice, ¿sabes qué? Necesito que me consigas un talento con tales precios y
y tú te lo arreglarás. Y más que todo, como talento humano, es el trabajo de uno poder conseguir y buscar y rebuscar y hurgar en todos los talentos que hay, donde puede ser que ni siquiera el tema de los precios de las ofertas nos califiquen como un buen profesional. Es más, he conocido bastante gente que ha entrado a ciertas empresas con sueldos bajos y ha ido desempeñando y ha ido ganándose el sueldo poco a poco. Entonces, influyen bastantes factores. Para recursos humanos, más que todo, influyen bastantes factores desde el tema de que diga el gerente general, desde el tema del presupuesto, desde el tema de la capacidad de No, trabajo de cada uno. lógicamente yo comparto con tu punto de vista, José Luis. Lógicamente, para talento humano siempre va a influir el tema empresarial. Siempre. Exactamente. Es que eso Siempre va a es, influir. para eso nos contratan prácticamente, por más que nos diga la palabra recursos humanos, pues tomemos en cuenta que nosotros trabajamos para una empresa y la empresa es a la que tenemos que responder, Exactamente. por más canallas que nos digan. Ok. Andrés. Bueno, aquí hay dos puntos también importantes. Cuando un empleado llega a una institución, suponiendo, llega por $600, con el pasar del tiempo le dicen, bueno, ya pasaste a jefe, 700, otro nivel, 800, $1,000 empieza a ganar. Cuando el día de mañana, suponiendo que trabaja en el TIA y le dicen, te hago una oferta en el Supermaxi, te vienes por 1,200. Obviamente que él va a decir, tengo el conocimiento, sé lo que es similar a lo mío, me cambio. Entonces también por ahí es un poco de deslealtad del empleado. Y obviamente el de recursos humanos ya no puede volver a contratar con el último sueldo que es de 1,000, sino obviamente bajarse, ya no va a volver. Y en cuestión de experiencia, de hojas de vida, bueno, actualmente aquí en el país últimamente se están aperturando diferentes tipos de maestrías ya específicamente en ciertas áreas. Antes había las maestrías en general, por decir, maestría en seguridad industrial, era una general. Ahora está habiendo seguridad industrial en higiene, o sea, ya se perfila en un punto, cosa que eso también ya hace la diferencia al momento de contratar. Que si yo busco un técnico, voy a decir, ha tenido maestría justo en este tipo de máquinas, pero ya no una maestría en general, que eso es lo que también está faltando en las universidades de aquí. Si usted aplica en Colombia, en cualquier otro lado, sí le especifican un perfil en especial de estudios. Muchas gracias, Andrés, por tu punto de vista. Justamente en el caso que les dije, más o menos me pagaban más de 1,800, era mi salario, más de 1,800. Iba como jefe del área de propiedad intelectual. Y viene otra persona, como les menciono, recibe 1,000, le pagaron 1,000, aceptó los 1,000. Yo no hubiera aceptado. La verdad, mucha responsabilidad, mucho trabajo para poca paga. Prefiero estar haciendo más. ¿Ok? Me gusta mucho sus puntos de vista, me gusta mucho debatir de cierta manera y que se genere este debate con ustedes, porque se miran mucho los pensamientos que tenemos nosotros, nuestra forma de pensar sobre cierto tema. En algo que sí concordamos en que todas estas teorías salariales son solo para los empleadores, así para los empresarios, ¿sí? De jugar un poco con la oferta y la demanda, de jugar un poco con los ingresos, ¿sí? Para poder así tener, no sé, yo lo veo como un descuento o que no gaste mucho en pagar a una persona. ¿Sí? Desde mi punto de vista, ¿ok? Vamos con la productividad marginal. ¿Sí? La productividad marginal tiene que ver con, bueno, o es dada con John Bates Clark. ¿Sí? Esta va a basarse en el salario y la productividad. ¿Sí? En el cual nos dice que siempre va a existir 3 factores importantes en esa teoría, que es la tierra, el capital y el trabajo. ¿Sí? Esta teoría nos dice que no podemos nosotros aumentar
uno de estos factores. Por ejemplo, si aumentamos capital, ¿sí? Lógicamente vamos a obtener más ganancias, pero algún momento, cuando llegamos a aumentar el capital, va a comenzar a decrecer. Existe una ley de decrecientes. ¿Sí? Si aumentamos más trabajadores, por ponerles un ejemplo, yo contrato a 400 trabajadores. Aumenté solo un factor, no fui constante, sino aumenté exponencialmente al factor trabajadores. Si es que no aumento la tierra, es decir, el lugar donde estoy trabajando, no aumento el capital y aumento trabajadores, solo les pongo un ejemplo. Si no aumento la tierra, no aumento el espacio donde yo desarrollo mi trabajo, seguramente los trabajadores se van a chocar, se van a interrumpir y no va a haber productividad. Y la productividad va a comenzar a bajar. Por lo tanto, el salario también va a comenzar a bajar. ¿Sí? Esta teoría de la productividad marginal tiene que ver mucho con estos tres factores, pero que nosotros podamos irles invirtiendo constantemente, no exponencialmente, porque el momento que nosotros llegamos a invertir exponencialmente y solo en uno, comenzamos a decrecer. ¿Sí? Aquí tenemos que invertir constantemente en los tres, para que nosotros podamos tener un margen de productividad mejor y nosotros podamos tener un salario digno que pagar. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Sí, profe. ¿Seguros me entendieron? Es que básicamente siempre ha sido así. En una parte, cuando son las empresas, va creciendo el trabajo poco a poco y entonces tiene que aumentarse de alguna manera cualquiera de los dos, o más trabajadores o más espacio para la empresa o ese tipo de cosas. Yo siempre lo he visto desde ese punto de vista en todo tipo de empresa. Sí, claro. Te voy a ser sincero. Yo soy, además de ser abogado, que me dedico mucho al tema laboral, también soy abogado empresarial. Yo asesoría mucho a las empresas. Y lógicamente las asesorías que yo doy es siempre buscando el bienestar de la empresa. O sea, si nosotros pagamos menos, si hacemos un recorte de personal, así me duela con todo el corazón y por eso les digo que los abogados no tenemos corazón, hacemos recorte de personal porque es lo mejor para la empresa, pues lastimosamente es así. Siempre yo voy a buscar el bienestar para mi empresa o para la empresa que yo asesoro. Y si soy dueño de esa empresa, peor aún. Sí, es como el caso que nos trajo Talía la anterior clase, que están vendiendo los activos para poder así no pagar la liquidación, ¿sí? De sus trabajadores. Yo también hubiera recomendado eso, para ser sincero. ¡Qué cruel! Ellos no necesitan. Sí, o sea, eso te digo, si a mí depende el abogado siempre depende del punto de vista en el que esté. Si a mí me llaman a que les asesore esta empresa, yo les doy asesoría a esa empresa y les doy lo mejor para ellos. Si a mí me llamas tú, yo te voy a decir, esto debes de hacer, esto debes de hacer, y voy a buscar el bienestar para ti. Pero claro, es que no es la puedo función jugar de su rol, por ejemplo. Y así nosotros como también es el gestores. empresario. Y así también es el Exacto. empresario. Ustedes como gestores deben, cálmate, Pablo, eso no podemos hacer. ¿Sí? Eso. Exactamente, eso deben hacer. Lo que callamos los de recursos humanos. Justamente es así. Ustedes, vuelvo y repito, desde un principio yo siempre les dije que el talento humano y el área legal debe ir muy ligado. Y lo malo es de que lo que hacen, con todo el respeto, ¿no? Lo que hacen los abogados empresariales, cobramos platos rotos nosotros, los de talento humano. Porque Así ustedes es. solamente indican, dice, esto hacemos, pero los que dan la cara somos los de talento humano. Claro, ¿Para quién va el juicio después? Ahí está. ¿Pero quién les va a defender después? El abogado. Otro abogado, porque el de la empresa tiene que proteger a la empresa.
Obvio. Eso es lógico. No, y después te dice el abogado, verán, yo El solamente... abogado se lava las manos como está Claro, haciendo dice, yo Profe. solamente asesoro a los empresarios, soy abogado de empresas, así que no hay cómo ayudarte, así que búscate nomás. No, Tengo la mi verdad amigo- eso no Tengo me ha mi pasado amigo que porque te puede ayudar. eso no me ha pasado porque yo doy una asesoría integral a todas las empresas, desde el ámbito laboral, desde el ámbito empresarial y desde el ámbito de los activos intangibles, que es la propiedad intelectual. Entonces, que tengo un amigo, no, huevadas, yo mismo. El quiebre de la Entonces- empresa está justificado. Échenle la culpa a recursos humanos.